En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, gracias por el don de la oración en nuestra vida. Por favor, guía nuestras oraciones, pues sin tu ayuda nada podemos lograr. Examina nuestro corazón para que podamos confesar nuestros pecados y venir a ti sin culpa para pedirte la protección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Danos discernimiento para saber cómo orar y cómo responder a las oraciones. Ayúdanos a crecer en tu voluntad a través de los frutos del Espíritu Santo. Durante este tiempo de oración y formación, permite que moremos en ti. En el nombre y por la autoridad de Jesucristo, sellamos esta área de los poderes del aire, fuego, agua, de la oscuridad y del mundo de las tinieblas. En el nombre de Jesús, rompemos cualquier maldición, conjuro, vudú, magia negra, masonería y similares, tanto generacional como grupal, y les ordenamos que vuelvan a quien los mandó. Protégenos, protege a nuestra familia y amigos, trabajo y propiedades de la venganza satánica. Protege nuestros pensamientos y oraciones de cualquier engaño u artificio que Satanás y sus secuaces puedan estar usando en nuestra contra para impedir tu voluntad durante este tiempo de oración. Le pedimos al Espíritu Santo que no permita a Satanás y sus súbditos el conocimiento de este tiempo de oración. Permítenos ponernos la armadura completa de Dios, señalada en Efesios 6. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, vivo, orando y suplicando sin cansarnos nunca. En el nombre poderoso de Jesús, ordenamos al demonio y le devolvemos cualquier y todas las maldiciones lanzadas contra nosotros, por creyentes, no creyentes o adoradores de Satanás, para que queden anuladas, canceladas, inofensivas, inoperantes e ineficaces. En el nombre de Jesús, cancelamos todos sus trabajos y tácticas para atarnos y le ordenamos que cese sus maniobras, tácticas y maquinaciones en contra de nosotros. Atamos el poder de cualquier maldición y la rompemos en pedazos para devolverla al lugar de donde procede. En Gálatas 3 dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo aquel que está colgado de un árbol. Es así como las naciones paganas habían de recibir en Cristo
la bendición de Abraham, y así como recibimos por la fe el Espíritu que fue prometido. En Romanos 8 dice, ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el Salmo 107, que así digan los rescatados por el Señor, los que Él rescató del enemigo. Y en Efesios 1, pues en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia. Mientras expulsamos estas maldiciones por la sangre de Jesús y las devolvemos a los lugares áridos en 7 direcciones, para que no se puedan volver a juntar, como dice Deuteronomio 28. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios nos los bendiga. Bueno, esta noche tenemos este don, el don de entendimiento e inteligencia. Es un don que todos debemos desarrollar. Y yo quisiera, lo puedo ahondar un poquito con más paciencia, porque a veces hay que darlo un poco más rápidamente, pero tenemos el tiempo para profundizar en él. De hecho, no me dio tiempo de poner la virtud que seguía, que era la templanza, porque se me hizo un poquito largo, pero de hoy en 8 días primero sí voy a poner la virtud de la templanza, que es muy importante que nosotros la adquiramos en nuestra vida. Este don es el que capacita al hombre a comprender en profundidad, la palabra de Dios y las verdades reveladas. 2 constantes: la palabra de Dios y las verdades reveladas. Dentro de la palabra de Dios viene revelada estas verdades que la iglesia, a través de más de 2000 años, ha venido rescatando, dándole forma, terminando en dogmas que la iglesia mantiene y que nosotros, como católicos, normalmente hemos asumido, entendido y vivido con fe. Podría ser que hubiera alguna persona que no lo viva con fe o que no lo entienda, pero yo casi me meto un poco ahí a hablar del magisterio de la iglesia, pero dije yo, no, Dios mío, es mucha materia, digámoslo así, mucha cosa que ver, pero sí es muy importante que nosotros entendamos esto, que es una verdad revelada. Este don, ¿verdad? Yo lo podría decir a ustedes que es un don que nos puede revelar momentos en los que usted y yo no comprendemos una determinada situación de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra vida cotidiana y de nuestra vida espiritual. Y con este don logramos ese entendimiento. Entonces, yo quisiera, ojalá, pues que la mayoría de los miembros del granito de mostaza estén. ¿Por qué? Porque hay cosas importantes. A veces, bueno, a mí me ha tocado que doy un tema y después me dicen, ay, es que
lo leyó, lo vio o hasta después lo entendió. Y yo le dije, pero si no habíamos dicho y explicado, pero el conocimiento viene en un proceso y ese proceso va a depender del crecimiento del alma de cada persona. Y de algo muy importante, de la disposición espiritual que cada persona tenga. A mí me decía Vicky, es que tengo sed, es que yo tengo sed, yo quiero aprender cuando ella empezó. Bueno, todavía sigue igual, yo creo, pero el asunto es que a veces nosotros damos por hecho muchas cosas que no deberíamos dar por hecho. Y es el conocimiento y las verdades reveladas del Señor. En 1 Corintios 2, 9, 16, ¿quién ha conocido la forma de pensar de Dios y aconsejarlo? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo si conocemos las verdades reveladas, la palabra de Dios, sabemos cómo es Jesucristo. Su vida, sus pensamientos, sus necesidades, su amor, su misericordia, todo. ¿Por qué? Porque vamos ahondando. Si yo tengo sed de Dios, tome la Biblia, ore un rato, tome, lea. Y por eso es que este don de entendimiento inteligente es muy importante, porque hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa palabra, que la podamos entender, que entendamos lo que Cristo quiere decirnos a nosotros, que limpie nuestra mente, nuestro corazón, que nos dé pureza de alma. La pureza de alma es una alma con los ojos puestos en Cristo Jesús y en querer conocerlo cada día más. Nadie puede conocer la forma de pensar de Dios en su totalidad porque es incomprensible muchas cosas que nos suceden. Y nosotros decimos, bueno, pero es que ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, es que ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué me pasa seguido una determinada situación? Bueno, precisamente este don, a través de la oración, te va revelando por qué te pasa eso. ¿Qué significa un sueño? Que puede ser un sueño visión, donde Dios te presenta algo. Y entonces usted empieza a orar, Señor, ¿qué me quisiste decir con esto? ¿Verdad? Y es importante eso. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a cuestionarnos, ¿verdad? A decir, bueno, ¿será tal cosa? ¿Será de que Dios quiere tal otra? ¿O será que Dios, no me quiere contestar? Piensen ustedes, ¿qué situaciones han tenido en que se quedan, como dice uno, en un hilo? No entendimos qué quiso decir con ese sueño. No entendimos cuando alguien tal vez se ha venido y nos ha dado una palabra y nosotros la interpretamos a nuestra forma humana y no es lo que Dios quiere decir. O no es el tiempo para que lo comprendas. A mí me ha pasado que muchas veces ya con el devenir de los años, yo digo, uy Jesús, esto era lo que usted me quería decir. Hasta ahora lo entiendo, porque hay muchas cosas que Dios hace que la entendemos hasta los años de caminar con Él. Y a eso se le llama proceso. El don de inteligencia o de entendimiento es una gracia, un regalo del Espíritu Santo. Es un fogonazo que nos ilumina, es una idea que viene de súbito a nuestra mente, a nuestro corazón y que nos revela algo que no entendíamos. Por ejemplo, yo estoy ahí un poco, diría yo, pensándolo con una persona
unas personas que yo una vez les dije, ustedes deberían poner la mirada en Jesús y que Él sea su constante, que Él sea todo. No le pongan a nadie, solo Jesús. Fijen la mirada en Él. Y estas personas me interpretaron como que yo les decía que no siguieran orando por lo que ellos o ellas necesitaban. Y no es así. Es que cuando Dios nos pide a usted y a mí que fijemos la mirada en Dios, que nos centremos en Él, Él lo que nos está diciendo es que no es que dejemos nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, familiares, proyectos, trabajo, no. Es que nuestra vida esté centrada en Él, buscando agradarle, cumpliendo los mandamientos y un montón de cosas más. Eso es una verdad que podríamos comprender cuando Dios nos ha tocado. Mientras no nos ha tocado, nosotros pensamos y vivimos y suponemos dentro de lo que se llama carne. Tomamos la escritura, la leemos, no la comprendemos. Algunos pasajes no la comprendemos, pero de repente viene una luz que viene del Espíritu Santo y de inmediato esa palabra que yo acabo de decir, ay Señor, no entiendo, viene y se nos hace accesibles. ¿Para qué? Para que lo entendamos. Por eso, no debemos tomar la Biblia sin pedir, siempre. Yo no sé cuántos duchos tengo yo aquí o experimentados en la palabra de Dios, pero yo tengo todos los años de leerla y yo sí hay veces que me cierro y le digo, Señor, no entiendo qué me quieres decir con esta palabra. Entonces vuelvo a orar y le digo, Espíritu Santo, te suplico que me ilumines lo que tú me quieres enseñar a través de esta lectura. Y hermanos, infalible, rápidamente me cae así como decimos nosotros a lo tico y de los viejitos, me cae el 4. Entiendo lo que el Señor quiere dar. Entonces, si usted y yo no somos muy experimentados en leer la Biblia, pidamos primero la luz del Espíritu Santo, el don de entendimiento para comprender la palabra de Dios, porque mucha gente la usa como un oráculo. ¿Qué es un oráculo? Es cuando Dios le habla a su pueblo y le da un mensaje a través de los profetas. Muchos profetas decían oráculo del Señor para hacerle sentir a esa gente que lo que iba a decir no era algo que ellos se habían sacado de la manga, sino era algo que Dios les había dado para su pueblo. Entonces, cuando usted y yo queramos comprender algo, debemos pedir esta gracia. Y esta gracia puede venir a gotitas o puede venir en un solo pensamiento, aclararte muchas cosas. A los discípulos de Emaús les pasó cuando ellos abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Recuerden que Jesús venía caminando con ellos. Y ellos venían diciendo, ¿serás vos el único forastero que no sabe lo que pasó? Y él decía, ¿y qué pasó? Que Jesús de Nazaret, que fue crucificado, y toda la cosa, y entristecidos. Y él empezó a darles todas las profecías, todas las palabras escritas en el Antiguo Testamento de todos los profetas, donde decían que él iba a venir, que el Hijo del Hombre iba a venir, el Hijo de Dios iba a venir y que iba a sufrir, porque está ya desde el Antiguo Testamento.
Y ellos no entendían. ¿Cuándo lo entendieron? En la fracción del pan. En lo que usted y yo deberíamos amar, ansiar y tener. La Eucaristía. ¿Cuántas cosas se nos revelan a través de la Eucaristía? Muchas con demasiado. ¿Cuánta paz adquieres cuando consumes el pan de Cristo? Cristo mismo, vivo, ahí, alma, cuerpo y divinidad. Y lo repito y no me canso porque es verdad. ¿Cuántas veces nos habla de la situación que nosotros tenemos ahí cuando estamos hincados después de ingerir el cuerpo de Él y estarle pidiendo por los hijos, por las situaciones económicas, por lo que usted tenga? Exactamente en ese momento lo reconocieron. Y dice la palabra que se desapareció. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se devolvieron porque se dieron cuenta que era Jesús, que había resucitado como Él lo había dicho. ¿Y qué hicieron? Se fueron donde los hermanos a contarles que Jesús había resucitado. Eso fue un fogonazo, un quitar una vela de los ojos. Eso es cuando usted ha vivido en el mundo, le han hablado de Jesús, ha ido a misa, tal vez hasta comulgado, pero nunca habías comprendido lo profundo del amor y de quién es Jesús. Hasta que de alguna manera providencial, Dios vino y tocó nuestras vidas. Y ese don de entendimiento, ese don de inteligencia nos cayó totalmente a nuestra mente y a nuestro corazón. Y comprendimos lo que antes no comprendíamos. La palabra inteligencia, derivada del latín intus legere, significa leer dentro. Y yo voy a poner, y que pongan atención ustedes en esto, es penetrar, comprender a fondo, escrutar las profundidades de Dios, escrutar es escudriñar, es meterse, es ahondar, es profundizar, es no quedarse por encima, sino adentrarse en el Señor. Y para adentrarse en las profundidades de Dios, usted básicamente necesita este don de inteligencia o entendimiento. Que quede claro que a nadie le pase por la mente pensar que son, perdón el término, que son brutos, que son incapaces, que ustedes nunca van a poder llegar a entender la palabra o que nunca van a entender todas estas cosas porque tienen limitaciones. O también el otro extremo, cuidado con los que se creen muy duchos, muy cargas, muy inteligentes, muy intelectuales, yo sé todo. Eso es facilísimo. Ay, yo sí, yo me he metido y investigado y conozco. Los dos extremos son malos. Dios le revela las cosas a los sencillos, a los humildes de corazón. Y rechazan los soberbios, los que se creen muy inteligentes, porque al creerse tan inteligentes, realmente están siendo soberbios y orgullosos. Es una intuición sencilla, rápida y luminosa, pero sin emitir juicio sobre ellas. Esto quiere decir que cuando usted abre el corazón a Dios y percibe el amor de Dios, los designios de Dios en su vida, usted lo hace en una forma sencilla, clara, lo asume y no empieza a decir, ¿y por qué?
como chiquito. ¿Y por qué me mandaste esta enfermedad? Bueno, esa enfermedad llegó porque muchas veces nos la hemos ganado nosotros mismos. O porque en esa enfermedad quiere gloriarse y quiere ver que usted va a aceptarla y decirle, Señor, aquí estoy. Todo este sufrimiento que yo estoy pasando, físico, todos estos dolores, te lo entrego. Haz tú lo que quieras con ellos. Eso no es cuestionarse, simplemente, Señor, ahí está. Dame la fortaleza para seguir. No estás cuestionando, estás aceptando. Si el Señor te revelara que tienes que orar por una persona, por una situación, ese don de entendimiento nos haría empezar a orar en profundidad por la situación que Dios está poniendo en nuestra vida. En esta madrugada a la 1:15 de la mañana me desperté y me puse a orar el rosario y a pedir por la gente que el Señor me ponía. Y me fui quedando dormida y tuve un sueño, visión repetitivo ya como 2 o 3 veces, donde yo veo unos helicópteros y aviones como cuando despegan para la guerra. Y yo lo único que sentía era que venía una guerra, pero ya me la ha presentado muchas veces. Y yo estoy orando por eso. ¿Qué se está gestando en el mundo? A veces somos ignorantes de muchas cosas, pero Dios no. Lo que se esté gestando, yo estoy orando y estoy pidiendo oración por ello. ¿Por qué? Porque fue clara, fue una visión y tal vez no sé si muchos de los que están aquí saben que es que uno es como ver una pantalla de tele y usted ve lo que está pasando ahí como si fuera una película. Y no es que esté loca, es un don, el don de sueño-visión. ¿Qué me quiere decir el Señor? Todavía no me ha llegado. A veces pienso muchas cosas y pienso, por ejemplo, en todos los conflictos a nivel mundial, como China, que está gestando cosas contra Estados Unidos, que le han mandado drones y que todo, yo no sé si ustedes ponen atención a las noticias y uno dice, aquí algo está pasando, algo está pasando. El mundo está convulso, Rusia está convulso, Nicaragua está convulso, por decir algo que está muy cerca. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Usando el don de inteligencia y entendimiento, es orar por esas situaciones. Porque la persona que es de Dios y con mirada de Dios, no solo se centra, ay, que mis hijos, ay, que mi situación económica, ay, que tengo un dolor, ay, que mi vecino que molesta tanto y mi hijo que se quedó sin trabajo, mi hija. No, piensa en lo que Dios pone en nuestro corazón para orar, porque la oración tiene mucho poder y el Señor necesita ayuda con que nosotros pidamos. Me gusta esta imagen. A las almas que dejan perfeccionar su fe por el don del entendimiento, el Espíritu Santo les proporciona un increíble grado. Y cuando digo un increíble grado, no es que son ahí unos saiyajines, como dice a veces Oscar vacilando. No, no, no. Es simplemente que te ayuda a crecer, a evolucionar, a ir desarrollando un don de entendimiento y de inteligencia tal que puedes captar, entender por medio de tu fe lo que Dios quiere para ti, para tu familia, para el mundo. No podemos ser miopes
y pensar solo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad. No, tenemos que pensar en todo, globales, desde lo deductivo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Por qué? Porque nuestra visión debe ser una visión de águila, como la que quiere el Señor. Perfeccionar el don de entendimiento tiene que ser un alma que perfeccione su fe, que tenga tanta fe, tanta confianza en el Señor, de que Él se manifiesta y habla y que lo creamos. Y que lo creamos. Y hay que ver los santos. Vea, es que traten de leer vidas santos. Por ejemplo, ir a leer sobre Santa Teresa de Jesús, Catalina de Siena, que hoy estaba leyendo porque mañana me toca predicar sobre ella. O sea, me quito el sombrero con ella. Ella tuvo la presencia de Dios viva y eficaz. Y es una santa. Y están en sus escritos. Y hay testigos de que cuando ella iba a comulgar, ella levitaba o quedaba en éxtasis. Y hasta le prohibían comulgar en una iglesita cerca de la casa de ellos porque pasaban horas y no podían cerrar la iglesia y no sabían qué hacer con ella ahí, porque ella amaba tanto al Señor, estaba tan enamorada del Señor Eucaristía, que el Señor le regalaba ese don. Y es más, ella cuenta que el padre un día haciendo la comunión no le querían dar, ¿verdad? Se le quitó, se le quebró, digamos, se le desapareció un pedazo de hostia y él estaba todo preocupado y buscaba sobre el mantel abajo y le dijo al sacristán, no se mueva y todo, cuando vio a Santa Catalina al fondo y llegó, le dijo, padre, riéndose, no se preocupe por el pedacito de pan que le falta, porque los ángeles le llevaban la Eucaristía hasta el mismo Jesucristo y ella lo veía. O sea, usted me dirá, ay, está loca, no, es una santa, está en un altar, tuvo que comprobarse, hizo muchos milagros, sigue haciendo milagros. O sea, hermanos, eso es una cuestión de fe. Y eso que estoy diciendo yo es una verdad revelada. ¿Quién lo va a creer? El alma que quiera creerlo, el alma que tiene fe, el alma que cree en las verdades reveladas de la iglesia. Porque para ser santo en la iglesia católica se necesita mucho. Hay muchos años de prueba, muchos años de investigación. Tiene que haber milagros patentes hechos y atestiguados ante el Vaticano para ser un santo. Muchos de ellos duran 20 años para subir a los altares, 10 años o más. Esto es una verdad revelada. Y si usted no me lo está creyendo, entonces le falta el don de entendimiento y de inteligencia, que es lo mismo. Este don es esa certeza con la que yo estoy hablando de que estas verdades son tan claras en mí y en usted y en todos los católicos, que es una seguridad que tenemos inquebrantable, una verdad de nuestra fe. Quitando toda duda, estamos dispuestos incluso a que nos digan lo contrario, nos muestren lo contrario, y nosotros seguimos creyendo que lo que nosotros conocemos es real y verdadero. Y voy a dar un ejemplo de una verdad revelada, los 10 mandamientos. Hay 10 mandamientos. Y si usted los cree,
usted sabe que eso es verdad. O sea, Dios los dio, se los dio a Moisés. ¿Para qué? Para guiarnos y no perdernos. El Señor Jesús le revelaba a esta santa que Él era real en la Eucaristía y que aunque a usted le toca, porque hay gente que a veces le pasa que no le toca una hostia completa. Y Él le explicaba a ella que a pesar de que fuera totalmente desquebrajada la hostia y que le diera un pedacito, en ese pedacito estaba su cuerpo y su sangre completa, porque Él no era indivisible. También decía que cuando una alma se acerca a la Eucaristía, son como velas. Y dice, hay velas que llevan cera de 1 cuarto, otros de 1 libra, y las llamas son más grandes. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros vamos a tener una vela encendida a la hora de comulgar, que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fe, nuestra disposición para recibir a Dios. Y va a depender de eso, si esa llama es muy grande o si esa llama es muy chiquitita. Pero él le agrega, pero todos tienen tiempo de hacer más grande esa llama. Ahora, que cuando tengan ese tiempo lo hagan, porque luego no van a poder. Dios nos da toda la vida para que nosotros lo busquemos, cambiemos, le sirvamos, lo amamos y tratamos de estar en la mayor rectitud con Él. Pero el día que usted y yo nos muramos, hasta ahí llegamos. Y el alma va a ascender a Dios o al purgatorio o al infierno, dependiendo de la llama que nosotros hayamos dejado encender en nuestra vida. Es un don que nos permite ver a Dios en las cosas, que nos permite sentir. Si usted está sintiendo ahí en ese momento, uy, ¿cómo estará mi llama? Eso es una muy buena pregunta para todos nosotros. Disculpe, voy a cerrar la puerta. ¿Cuál sería tu respuesta? O incluso, ¿será que tenemos esa llama apagada en nuestra vida? Es una buena pregunta para que el don de entendimiento nos ayude a responder. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la iglesia? Yo voy a dar unos y rápidamente hay otro momento que se llama el magisterio de la iglesia, donde se ven los dogmas, la infalibilidad de la iglesia y un montón de cosas más. Pero ahorita nada más voy a ir rápidamente leyendo. Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles, sea a través de la escritura o a través de la tradición, y propuesta por la iglesia para que los fieles lo acepten. Ahora vamos a ver a qué se refieren. El dogma es una verdad que se acepta por fe y se respeta. Y a ustedes van a ver por qué. Dogma sobre Dios. Que esto ahorita en la sociedad se está violentando. La existencia de Dios. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad.
de cierto modo espontáneo en medio de su obra. Bueno, hay mucha gente ahorita en el mundo que no está reconociendo la existencia de Dios. No la está reconociendo. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo objeto de conocimiento o razón natural, sino también es un objeto de fe sobrenatural. Es saber, usted y yo, como una verdad completa, real, de que existe Dios. Porque Dios realmente existe. Existe un Dios trino que está con nosotros y que patentemente le estamos viendo a través de nuestra vida. En todo. Lo que pasa es que a veces no tenemos el don de entendimiento para poder percibir la grandeza de Dios en el mundo y en nuestra vida. La unidad con Dios. No existe más que un solo Dios, dice Juan 17:3. Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin, dice el Salmo 92. Alfa y omega, principio y fin, ese es Él. Él es infinito. Santísima Trinidad. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Juan 5, 7, 8. Y que cada una de ellas posee una esencia divina que es numéricamente la misma. O sea, uno en tres y los tres divinos. El Padre Todopoderoso, el Hijo, nuestro Señor Redentor, y el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Si usted no creyera esto, estaría en contra de la verdad revelada por los apóstoles, por la iglesia. Y creo que todos creen, si estamos aquí, creemos en eso. Dogma sobre Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Cristo es poseedor en forma íntegra de la naturaleza divina y en forma íntegra de la naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento de él en la cruz. Para pasar lo que él pasó en la cruz, lo hizo en forma humana. Su cuerpo fue el que fue golpeado, fue lacerado. Pero su divinidad fue lo que lo mantuvo y lo que lo hizo entregarse por amor a usted y a mí en esa cruz. Y cuando él caminó sobre la tierra, hizo miles de milagros, sigue haciendo milagros hasta hoy. Él no para de hacer milagros. Eso es una verdad revelada. Jesucristo, además de hombre y es hijo natural del Padre celestial, de Dios, en plenitud. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda para que usted y yo nos salvaran. Reconcilió en la cruz la muerte para darnos vida eterna. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio, presentado en la cruz en su muerte para conseguir el perdón de nuestros pecados. 1.
2, resucitó al tercer día, dándonos la posibilidad de una vida eterna. Cristo sube en cuerpo, alma en los cielos. Lo dice Marcos 16, Lucas, Hechos, Efesios. Resucitó entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma, y los discípulos lo vieron. Y que llegó el otro hombre y le dijo, ¿qué miran, Galileos? Porque estaban viendo al cielo. El que se ha ido volverá, ¿sí? Para el juicio final. Dogmas de la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado a partir de la nada. Y es la creación del mundo de la nada, no solo la verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también al mismo tiempo todas las fuerzas naturales, todo el cosmos, toda la contingencia del mundo fue creado, utilizado por el soplo del Espíritu Santo en manos de Dios. La palabra de Dios dio vida a todo lo creado. El mundo tuvo un principio y lamentablemente va a tener un fin. El hombre está transformado en un cuerpo material, pero también tiene alma. Ese es un dogma que nosotros sabemos. Y todo el mundo sabe que tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Estamos constituidos así. Todos hemos escuchado cómo descendemos de Adán y de Eva, cómo vino el pecado de generación en generación y cómo Cristo vino, murió en la cruz para perdonar estos pecados y redimirnos a nosotros. Todos estos dogmas que pareciera, ¿para qué nos lo dice si ya lo sabemos? Bueno, son cosas que debemos saber. El dogma mariano, la Inmaculada Concepción de María, la Santísima Virgen María en primera instancia de su concepción fue, primero, singularmente gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo el Salvador, para preservar el género humano. Ella fue preservada de toda culpa, de todo pecado original. Es la única. Tiene una virginidad María perpetua. Antes, durante, después del parto, María fue virgen. Por eso ella fue asunta al cielo también. Ese es un dogma de la iglesia. Si usted y yo tuviéramos dudas sobre esto, la iglesia nos podría decir apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Aquel que no cree en los dogmas revelados a través de la historia y a través de la Biblia sobre estos temas que estamos viendo. El don de entendimiento le permite a usted comprender, asimilar, creer y amar eso que estamos diciendo. Y si no, hay una falencia o una carencia en nosotros. Santo Tomás de Aquino entiende que este don es tan útil especialmente para los teólogos. Y él nos dice este don nos permite descubrir la divinidad presente en la Eucaristía sin ninguna duda. Si usted y yo somos capaces de discernir a ciencia cierta que Jesús está en la Eucaristía, usted tiene ese don. Los teólogos, los santos, mirando tan solo la Eucaristía, sin que le hubieran mostrado milagros, sin que le dieran una explicación teológica, en su corazón, en su alma, en su entendimiento, en ese don de entendimiento, sabía que Jesús estaba ahí. Ciertamente. Los místicos, por ejemplo, en sus visitas al sagrario,
no rezan, no meditaban, no daban discursos. Simplemente se quedan admirando al Señor. Lo ven. Y los que hemos ido al Santísimo, muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno nada más ve la hostia y uno se queda viendo ahí al Señor. Y de verdad que uno siente un amor, una ternura, una paz, una suavidad. Los místicos, los santos, han descubierto, San Agustín lo dice mucho, que si las personas supieran las gracias que ganan con ir al Santísimo y orar, todos estaríamos ahí. Porque de ahí salen rayos de luz, de bendición para las personas que van. Luces, y cuando digo luces, no solo hablo de una luz que uno pueda percibir, una presencia del Señor, sino una luz sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón. Dones y carismas se desarrollan ahí porque vamos a la fuente primaria. No vamos a la secundaria, vamos a Cristo mismo vivo ahí. A verlo, a visitarle, a decirle que lo amamos, que lo adoramos. Claro, hay gente que llega, ay, vengo aquí, mire, mi hijo sin trabajo, ya no tengo arroz, ¿qué vamos a hacer? Ay, señor, haga algo, ay, y si dale, y dale, y dale. No, el Señor también le gusta que usted sea agradecido porque está vivo, porque tiene salud, porque sus hijos tienen salud. Que le dé gracias por el don de amarlo, de estar ahí. Los místicos, los santos han encontrado esa paz y esa ternura. Es más, Santa Catalina de Siena solo comía la Eucaristía, no tomaba otro alimento. El cura de Ars era un labriego sencillo. Y a mí me fascina él como San Martín de Porres, porque tienen véanlo ahí, tiene una humildad. Y él era un campesino. Y él no sabía decir muchas cosas. Pero cuando él estaba en el Santísimo, siempre decía esto: yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. Hace unos días que estaba en el Santísimo, yo sentía en mi oración decir, yo te veo, tú me ves, ¿verdad, Señor? Tú me ves. Antes de aprender esto, digo yo, mira, ve lo que Dios, esto fue un entendimiento que estaba diciéndome el Señor, que uno tiene que ser como el cura de Ars, sencillo al acercarse a él. La vida del cura de Ars es bastante interesante. Si fuera sacerdote, decía él, querría conquistar muchas almas. Le dijo una vez a su mamá. El cura de Ars realmente es San Juan María Vianney, pero lo mandaron al pequeño pueblo de Ars, donde le pusieron el cura de Ars. Él intelectualmente era muy limitado. Lo habían puesto, él entró al seminario, pero como no podía aprender el latín, entonces lo sacaban. Y logró meterse a otro seminario y tampoco le iba muy bien, pero el director del seminario, Dios le puso amor y compasión por él porque él irradiaba ese amor por el Señor, que él empezó a ayudarlo.
y de veras se convirtió en sacerdote. Y él tenía don de profecía, sacaba ¿cómo se llama esto? Posesos, sacaba de demonios fácilmente, lo buscaban muchísimo para palabra, para consejo. Era un santazo y era pequeño, humilde, incluso limitado intelectualmente, pero no tenía limitado el corazón y no tenía limitado el amor hacia Dios. Y por eso Dios, que ve en nuestro corazón, le permitió dar amor al pueblo. Lo amaron. Él inculcó un amor a la Eucaristía y su fiesta favorita, y en eso me parezco a él, mi fiesta favorita siempre ha sido el Corpus Christi. Yo amo el Corpus Christi desde toda la vida, desde chiquitita, y fui jardinera y sin flores, me regalaban porque mi mamá no podía, pero yo iba y yo echaba flores, esa era mi locura. Él fue un hombre que dijo, esta parroquia no será capaz de contener multitudes que vendrán hacia aquí, decía. Y hoy por hoy hay multitudes que visitan al pueblo de Ars. ¿Por qué? Por el cura de Ars, por San Juan María Vianney. Entonces, eso es un don de entendimiento. El saber qué quiere Dios de mí es poner a funcionar el don de entendimiento. Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, dice, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Ella era adoradora perpetua del Señor. Cantaré eternamente misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Ella se basaba en este salmo. Muchas veces el don de entendimiento lo desarrollamos con la palabra de Dios, especialmente los salmos que son más pequeños y más fáciles de entender también. Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, que vivía en Lisieux, por eso se le dice Santa Teresa del Niño Jesús de Lisieux. Ella basaba su vida en esta palabra de Proverbios 9:4 y en muchas cosas. Con ella es bellísimo, pero no puedo profundizar más. Será, decía ella, si alguno es pequeño, venga a mí. Otra traducción dice, quien sea párvulo o sencillo, venga a mí. Si usted y yo queremos llegar al Señor, llegar a desarrollar el entendimiento, comprender qué nos quiere decir y hacia dónde nos quiere llevar, debemos, en forma irrefutable, sin poner excusas, sencillos, de corazón. El orgulloso, el soberbio, la persona que quiere sobresalir, la persona que quiere decirse mucho, esa persona está fuera del radar del Señor. Porque Él siempre ha dicho, y la palabra lo dice, que vengan los sencillos. Las cosas sabias, la sabiduría se la ha revelado a los pequeños y sencillos, no a los sabios y orgullosos. Entonces, no es fácil. No es fácil empequeñecernos, pero realmente si conocemos a Dios, hermanos, sabemos que Él es súper, súper, súper inmenso
y que nosotros en realidad no somos nada. Pero nos cuesta a todos ser sencillos de corazón. Me atrevería a decir, ¿soy santo?, se preguntaba San Agustín. Si dijese santo en cuanto a santificador y no necesitado de nadie que me santifique, sería soberbio y mentiroso. Santificador es una persona que puede llevarle la palabra de Dios, que puede llevarle el conocimiento de Dios, que puede llevarle el abrazo de Dios a los demás y así los empieza a santificar. Pero el que se crea muy santo, muy carga, muy bueno, muy dadivoso, muy entregado, en realidad sería soberbio y mentiroso. Porque por más que nosotros nos entreguemos, hagamos cosas buenas y todo, siempre hacemos cosas malas. Nadie es bueno, dice la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Oiga, él siendo Dios, pero como amaba tanto al Dios Padre, al que él obedecía, él se sentía pequeño ante el Dios Todopoderoso. Y es que hay una jerarquía ahí entre el padre y el hijo. Es como que el hijo se sienta más que el papá. Normalmente, ¿quién manda en la casa? Los papás. Normalmente, ¿verdad? Porque ahora la sociedad hasta eso ha cambiado. Pero si entendemos por santo el santificado según aquello que se lee en Levítico 11:44, ¿qué dice el Señor? Lo dijo Jesucristo. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Recuerde que esto es una tradición judía en que prohibía comer ciertos animales, especialmente los rastreros, porque eran impuros. Y cuando pensamos en los animales rastreros, se me viene a la mente las culebras. Y una representación del mal es la culebra. Pero quitando esto, serán santos porque yo soy santo. O sea, nos llama a creer, a pensar, a sentir, a buscar de Dios para ser cada día mejores, para llegar a ser santos. Y no necesariamente debemos ser santos para estar en un altar, sino santos para santificar nuestra casa, para santificar nuestro trabajo, para santificar nuestra comunidad, nuestro servicio. Es diferente. El Papa Francisco dijo, es un don estrechamente conectada con la fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente día tras día, hace que aumente la comprensión de aquello que el Señor ha dicho y ha cumplido. El Señor habla a través de los profetas, habla a través de la Escritura. Y les digo a través de los profetas porque hay profetas todavía sobre la faz de la tierra en el 2023. Profetas de Dios y profetas de no Dios, que andan ahí asustando a todo el mundo. Profetas que ven los signos de los tiempos y pueden avisar cosas que pueden pasar. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios esté preparado en oración. La oración es básica. Juan Pablo II decía que este don señala que la fe es la adhesión a Dios, o sea, estar pegado a Dios. En el claro oscuro del misterio. ¿Por qué? Porque entender a Dios no es así como el agua cristalina que uno entendió todo lo que le quiso decir. No. Sin embargo,
También la búsqueda con el deseo de conocer más y mejorar la verdad revelada. ¿Cuál es la verdad revelada? ¿Cómo podríamos mejorar? Yo les hago esta pregunta a ustedes, porque parece muy teórico, pero yo pensando sobre esto y orando, yo pensaba, una verdad revelada es, por ejemplo, que Jesús está en la Eucaristía. Una verdad revelada es que Jesús nos mandó a hacer obras de misericordia a los pobres, necesitados, física y espiritualmente también. Física en comida, en ayudas, espiritual en escuchar, en aconsejar, en orarlos, en liberar, en buscar una sanación espiritual. Eso es ayudar a mejorar una verdad revelada, porque una verdad revelada es que Jesús es misericordia y es amor. Y usted y yo podríamos hacer algo para que eso fuera real por este don y entender por qué camino nos está llevando Dios. El apóstol Pablo se dirigía a la comunidad de Corintio y describe bien efectos de este don. Dice, ¿qué hace el don del intelecto en nosotros? O sea, el de la inteligencia y entendimiento. Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, no entrarán en el corazón del hombre. Dios las ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos la ha revelado por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 9, 10. Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni entrarán en el corazón del hombre. Dios las ha preparado para quien lo aman. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado años indiferentes al amor de Dios, indiferentes a la Eucaristía, indiferentes a la cruz, indiferentes a la oración, indiferentes a la necesidad de los demás, indiferentes al amor que no le hemos dado a nuestros hijos, esposos, esposas, vecinos, compañeros? La falta de misericordia que no hemos tenido para los demás, la murmuración de los cuales hemos sido objeto, las injurias que le hemos levantado a los otros, muchos años, mucho tiempo. O tal vez hay gente que esté hoy conectada y que todavía su ojo no ha visto y su oído no ha escuchado lo que Dios le quiere decir. Pero cuando usted y yo abrimos el corazón y amamos a Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo entra en nosotros como un fuego abrasador y nos demuestra el amor de Dios y queremos servirlo, queremos buscarlo, queremos entender, queremos ir a misa, queremos estar en retiro, queremos leer la Biblia, queremos movernos en el Señor. ¿En qué etapa estás, hermano, hermana? No lo sé. Pero la palabra lo dice claro. Yo duré muchísimos años, lamentablemente para mí, como decía San Agustín, antigua verdad y no te conocía, y tarde te conocí. Antigua verdad, porque Dios es antiguo, y tarde te conocí. Y a mí me ha dolido llegar tan vieja a conocer. Aunque desde niña me llamó y de joven, pero mi ojo no vio, mi oído no oyó y mi corazón estaba cerrado. Pero el día en que el Señor me tocó, me enamoró, ese día le abrí mi corazón y Él empezó a revelarme todas sus maravillas. Mi vida cambió.
y me di cuenta que la vida es más fácil con Él que sin Él. La palabra de Dios lo dice, sin mí nada podés hacer. Un ejemplo claro de cómo lograr el don de entendimiento es este. Es descubrir la vocación que Dios nos tiene. Es la capacidad que usted y yo tenemos. Vamos a ver. Es descubrir la vocación a que Dios nos llama. ¿Qué me estás pidiendo realmente, Señor? ¿Me quieres como un hombre de matrimonio o como una mujer de matrimonio? ¿Como alguien entregado a la vida religiosa o como alguien llamado a la soltería? El don de entendimiento te va a decir qué quiere Dios. Ojo, pero hay un problema. El don de entendimiento, inteligencia te puede decir qué quiere Dios de ti, pero nosotros, por el libre albedrío, podríamos no hacer lo que Dios quiere. Yo recuerdo claramente que yo fui llamada a ser religiosa desde muy niña. Y yo le dije a mi mamá, mami, yo me quiero hacer monja. Y me dijo, ¿usted está loca? No va a hacerse monja nunca. Se va a casar. Y como antes la mamá era santa palabra, yo no insistí. Yo tuve la inquietud. Y hace muchos años lo he pensado. Yo decía, cuando mis hijas ya estén independientes, yo me voy a ir a un convento. Pero conforme pasan los años, yo digo, es que yo tendría que ser una religiosa como Santa Catalina de Siena, que ella usaba hábito y todo, pero no era religiosa. Era laica y predicaba y bueno, fue una santaza, pero no era una religiosa de convento, porque ella era muy activa. Y yo pienso que a mí me hubiera pasado lo mismo. Tampoco siento que Dios me llamó a la soltería, de hecho me casé. Entonces, a veces Dios nos llama, nosotros torcemos el camino. O simplemente en el transcurrir de la vida, nos damos cuenta de que nos llevó a casarnos. Pero eso no quiere decir que nosotros no retomemos lo que Dios quería. Por ejemplo, yo tengo más años de estar con el Señor, servirle al Señor y estar en castidad que lo que estuve casada. Yo me duré casada 18 y ahora tengo 23 de estar casada con Dios. Entonces, al rato, al Señor se le hizo de que yo fuera religiosa, a un estilo diferente, ¿verdad? Pero al rato que podría decirse que vivo una vida parecida. Primera de Pedro 1:7. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, la confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, porque todos sabemos que el oro se funde y se puede hacer varias piezas de un lingote. Pero usted, fuerte y confiado en el Señor, nadie te va a mover. Así venga, ve a Job. A Job le quitaron todo, perdió todo. Perdió ganado, casas, toda la familia, se enfermó y se mantuvo en el Señor. Y cuando Dios vio que él superó todas las pruebas, lo bendijo y le dijo, te daré
más de lo que tenías y lo hizo más poderoso económicamente de lo que tenía. Él le dio más familia de la que había perdido. Claro, wow, ese sí pasó por pruebas. Pero en tanto y usted y yo tengamos el don de entendimiento de que esa prueba no es para que usted y yo nos desanimemos, ni para que tiremos la toalla y ya no le vuelvo a orar al Señor y ya no puedo con esto y ya lo dejo. No, es al revés. Es para refinar nuestra confianza en Él. Es para que nosotros podamos ver la mano de Dios en toda nuestra vida y cómo Él poco a poco nos la va solucionando. Y si no nos la soluciona, porque a veces las soluciones de Dios duran años, nos da la fortaleza, nos da la paz, nos da la esperanza, nos da el dominio propio, nos da un montón de dones y carismas para que podamos salir adelante. Y termino. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él nace la vida eterna. De él nace la vida en la tierra. O yo soy un ser humano muerto en vida, aniquilado, amargado, odiando, refunfuñando, quejándome por todo, o tengo un corazón guardado para el Señor, guardado en confianza, guardado en fe, guardado con amor. Si tú y yo guardamos nuestro corazón para el Señor, va a ser renacer, salir como un manantial de agua viva para los demás. Y usted y yo seremos instrumentos de Dios para llevar esperanza, paz, amor, ayuda, consuelo, por medio de los N caminos que tiene el Señor, por medio de la oración, por medio de un retiro, por medio de ir al Santísimo, orar por la gente, por orarnos un rosario, rosarios por la salud de la gente. Mire, la hermana puso al principio hoy de la formación, Bárbara. ¿Quién nos puso, Bárbara? Por favor, si tienen una petición, dénosla y lo pasamos a intercesión. Hoy a las 8 pasamos toda intercesión, estuvimos orando. Cuando voy yo y todas las hermanas, porque vamos casi todos de intercesión y de sanación y liberación todos los días a misa, ¿qué hacemos? A la hora que está elevándose el cáliz, yo siempre le digo, y las hermanas lo hacen también, porque lo hemos conversado, Señor, toma todas las peticiones de las personas que nos han pedido oración. Ten misericordia de ellos, ayúdalos. Si me vienen a la mente, los voy poniendo, voy orando. Así hacemos todas. Eso es un grupo de intercesión. Eso es amor al prójimo que pone Dios por medio del entendimiento de las verdades reveladas que Él nos ha mandado amar a los demás como Él nos ama. Hasta aquí llegaría el día de hoy. Pero voy a hacer oración y al final, si alguien tiene algo que compartir, entonces paramos la grabación en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, misericordioso, Espíritu Santo, Espíritu de Dios,
Hoy te invocamos porque creemos, Espíritu Santo, y tú eres ese Dios que puede ayudarnos. Darnos ese don de entendimiento, inteligencia, para comprender a profundidad lo que tú nos quieras revelar, lo que tú tienes escrito en la palabra y que nos quieres enseñar y que necesitamos aprender, Señor. Porque con la palabra tuya nos defendemos. Con la palabra tuya, cuando estamos desanimados, la sacamos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y nos rehabilitamos. Nos volvemos a poner en pie, Señor, porque creemos en ti. Danos, Señor, sed de ti, sed de la Eucaristía, sed de la palabra, sed de buscarte, amarte y servir al prójimo, Señor. Danos, Señor, un corazón fuerte y firme, un corazón valiente para servirte y seguirte, un corazón que quiera ser santo, Señor, para poder santificar a nuestros hermanos. Un corazón conforme al tuyo, Señor, que es decir mucho. Pero no importa. Estamos tratando, estamos luchando, Señor, por ser mejores cada día. Danos un corazón semejante al tuyo. Guarda de todo lo guardado en nuestro corazón, Señor, porque lo que tú miras en nuestro corazón, si en ese corazón hay sencillez, si en ese corazón hay ternura, si en ese corazón hay verdad, si en ese corazón se afana por los sacramentos, se afana por cumplir los mandamientos, se afana por ser mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, hija, mejor ser humano en todos los ámbitos. Tú conoces, guarda nuestro corazón, Señor, de todo lo guardado, para que emane de él todo lo que tú sabes que puede emanar. Señor, si nuestros ojos y nuestros oídos han estado taponeados, tapados, estamos ciegos, sordos a tu voz durante mucho tiempo, hoy en tu nombre, Jesús, en tu nombre y con tu poder, Señor, quita de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, todo aquello que les impide verte a ti, Señor. Hoy clamamos de todo corazón para que nos ayudes a ser evangelizadores, a llevar la palabra, a llevar tu amor a los demás. Que nosotros seamos esos canales que tú quieres usar. Humildemente, Señor, nos ponemos a tus pies. Nos conoces, Señor. No somos lo mejor que tú tienes. Tú nos conoces bien. Y te pedimos perdón porque no somos los mejores canales de evangelización. Pero estamos dispuestos, Señor, a mejorar, a pulirnos y a servir. Úsanos, Señor, hoy y siempre. Danos este don de entendimiento, todos los dones, carismas y virtudes que necesitamos para ser esos hijos que tú necesitas que seamos y que nosotros para verte cara a cara necesitamos. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, por la intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel, todos los santos del cielo que han podido verte cara a cara y disfrutar de tu presencia. Pedimos esa intercesión para que cada uno de nosotros y nuestras familias llegue a gozar en nuestro corazón y en nuestra vida de la vida eterna y de la paz que das sobre la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si alguno